Yo hasta los 8 años veía perfectamente y los médicos le dijeron a mis padres, oigan, tengan cuidado con ese niño porque si hace movimientos bruscos, pues se puede quedar ciego, se puede desprender la retina. El caso es que un día corriendo por mi casa, mi madre me echó la bronca y cuando me tumbé y cerré los ojos, a los 5 segundos, cuando volví a abrirlos, ya no veía nada. Y así, en un instante le cambió la vida a aquel niño canario, que asumió como un cambio más, que nunca volvería a ver. Sus padres, de origen saharaui, y su hermana fueron su mejor baza para afrontar el nuevo camino. Me ayudó que mis padres me transmitieron mucha normalidad. Luego ya he sabido que lo pasaron muy mal, que es una cosa que cuento en el libro además, pero en esos meses me transmitieron normalidad y mi madre me insistió una y otra vez. Dice, es que tienes que llegar a ser independiente porque yo no voy a estar ahí toda tu vida para cuidarte. Tardó un año en empezar a nadar. Visualizó su futuro en una piscina a cada brazada, el agua como sinónimo de libertad. Hoy Enamet es el mejor nadador paralímpico de la historia. 4 medallas de oro, todas en los Juegos de Pekín, y por las que le apodaron el Michael Phelps español. 2 medallas de plata y 3 de bronce entre Atenas 2004 y Londres 2012. Medallas que adornan su increíble palmarés, junto a un buen puñado de récords, entre ellos el del mundo en los 50 metros libres, con una marca de 26 segundos y 34 centésimas, con la que superó el récord más antiguo de la natación paralímpica. Enamet no participaba, competía, uno de los secretos de sus enormes logros. Y a pesar de esos éxitos, dice que el mayor de todos ha sido haber transformado su mente, porque hasta los 19 años Enamet aceptó una etiqueta de la sociedad y sus limitaciones. Pero entonces cambió y empezó a pensar que no había perdido la vista, sino que había ganado la ceguera. Yo estoy obligado a aprender. Estoy obligado a aprender a hacer las cosas de manera distinta. No puedo hacer lo mismo que los demás, ¿cierto? Pero sí puedo conseguir los mismos resultados que los demás. Afrontando la vida como un reto constante, dejó de pensar en lo que era en ese momento o en lo que los demás creían que era, para empezar a pensar en qué quería ser. Fue el primer nadador ciego en cruzar el estrecho de Gibraltar, ha escalado el Kilimanjaro, la montaña más alta de África, y participó en un Ironman, en 2014, celebrado en Lanzarote, uno de los más duros del mundo. Ser capaz cuando todos dicen que no. Esa ha sido la pasión de mi vida. El descubrir cómo unas personas consiguen unos resultados frente a otras. El descubrir cómo aprendemos, cómo podemos conseguir cambiar nuestro aprendizaje para convertirnos en la persona que queremos ser. Porque para él, la discapacidad es la falta de confianza en uno mismo, el poder de la mente, la superación constante. Así lo explica en su libro, Iron Mind. Actualmente Enamet se dedica al coaching, es decir, las charlas motivadoras. Es que yo no creo en los sueños. Yo creo que hay que tener planes. O sea, se tienen sueños o se tienen planes, pero ya te puedo garantizar que en mi caso solo tengo planes. Y la diferencia es que sueño es algo que se me ha pasado por la cabeza. Algún día me encantaría estar sentado en una playa de arena blanca con una casa que flipas sin dar ni un palo al agua. Eso es un sueño. No tiene ni fecha ni nada. Un plan es concreto. Hoy nos visita uno de esos deportistas que no cree en las barreras, que piensa que la vida no es una cuestión de vista, sino de visión, mirar más allá que el resto, y que afrontó su ceguera como una oportunidad, como la razón para saltar cada día al vacío, un vacío que ha llenado de imágenes y de historia, como la suya, en la que Enamet se siente como pez en el agua. Enamet, bienvenida a Real Madrid Conecta. Muchas gracias. La verdad es que me he emocionado viendo el vídeo. Yo creo que me han dado ganas de aplaudir porque habéis hecho un vídeo extraordinario. Pues es tu vida, eres tú. Sí, es curioso. Cuando lo veo desde fuera, con esta perspectiva, como si fuera la vida de otra persona, a veces me sorprende de todas las locuras que se me han pasado por la cabeza y que al final he acabado haciendo, ¿no? Locuras, metas, planes que has ido conquistando poco a poco. Enamet, ¿existen los límites? A ver, la respuesta típica del coaching o de un poco del discurso más motivador americano te diría, no existen los límites, no hay ningún límite más allá del que tú quieras creer. Con la edad acabas aprendiendo que sí hay ciertas cosas que pueden suponer una dificultad a veces insalvable, porque a mí me encantaría conducir o ser piloto,
pero no es muy recomendable para la salud de la ciudadanía. Pero hay otras cosas que simplemente son grandes dificultades que no hemos encontrado todavía el camino de soslayarlas. ¿Y quién nos marca los límites? ¿Quizá nosotros mismos? Bueno, es un proceso de aprendizaje, empieza por la sociedad, porque desde pequeños a ti o a mí o a cualquiera le habrán dicho esto no se puede, esto no lo hagas, porque es muy curioso observar a niños que han crecido en un entorno donde todos son no, 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 no y esto no se puede, y una educación muy rígida, con unos límites muy restringidos, que luego no se atreven el día de mañana a crecer. Pero también pasa justo lo contrario. En entornos donde los niños han crecido con todo, absolutamente todo permitido, sin ningún tipo de enseñanza, ¿no? En el tema de las normas, los derechos, los deberes, qué tienen que hacer o no hacer, muchas veces esos niños tampoco aprenden a desarrollar esa capacidad para afrontar los límites. Entonces, a medida que van pasando los años, sin darte cuenta, integras ambas cosas, porque el que ha sido muy rígido integra que todo es imposible, que no se puede hacer nada. Y el que le han enseñado de una manera, entre comillas, muy blandita, nunca ha aprendido a esforzarse, porque siempre se le ha dado todo regalado. Entonces, cuando se enfrenta a la vida de verdad, pues a la mínima que recibe dos sorpresas, vamos a llamarlo así. Dos golpes, pues ya dice, pues no se puede conseguir absolutamente nada. Siempre dices que con 8 años no perdiste la vista, sino que ganaste la ceguera. Bueno, tiene su razón de ser, porque durante muchos años yo me creí que la ceguera era un obstáculo insalvable, que la ceguera era la razón o la excusa por la que yo no podía hacer muchas cosas, porque claro, es obvio, es que eres ciego, no eres como los demás. Entonces, tienes que aceptar las condiciones en las que estás. Eso es lo que me enseñaban, ¿no? Pues no vas a encontrar trabajo igual, no vas a poder ligar de la misma manera, no vas a poder aprender a nadar de la misma manera, etc. Pero llegó un momento en que, como decíais, pusisteis en el vídeo, tuve que aprender a cambiar mi forma de pensar. Y ese cambio de forma de pensar, que empezó simplemente por agradecer las cosas más tontas del día a día, el desayuno, el café después de la comida, cosas así, sin darme cuenta y a base de cultivarlo se convirtió en agradecer cosas mucho más grandes, hasta que después de Pekín y viendo el resultado que había causado en mi vida, fue cuando constaté que efectivamente para mí la ceguera había dejado de ser una excusa para ser una razón. Pues si no puedo porque no veo, pues habrá que encontrar la manera de realizarlo. Siendo tan pequeño, con solo 8 años, en aquel momento, cuando estabas jugando en casa de tu madre, ¿recuerdas lo que pensaste, lo que sentiste? No recuerdo exactamente las palabras de lo que pensé, lo que sí, cuando me levanté y vi que no veía, pues básicamente le dije a mi madre, mamá, que no veo. Y lo que pasa es que como muchas veces mi retina ya era sensible, cuando había contrastes de luz muy fuertes, por ejemplo, estaba en la calle con sol y entraba en un sitio en penumbra, durante un tiempo no veía muy bien, veía lucecitas y cosas, ¿no? Entonces no le dimos... Mi madre se asustó, pero no le dimos la importancia como si supiéramos que esto era para siempre, ¿no? ¿Y por qué la natación? ¿Qué tenía? Uf, ¿qué no tiene? Pues fíjate, fue porque aprendí a nadar en el colegio donde estaba, porque me mandaron mis padres a un internado de la ONCE, y aprendí a nadar básicamente porque los niños se reían de que yo no supiera nadar. Entonces me metí como clase extraescolar y tuve la grandísima suerte de que Ramón del Villar, que fue mi primer monitor, fue extraordinario. O sea, un pedagogo que no he encontrado a otro igual en estos años, ¿no? Y me estimuló tanto con la natación, el buscar, el jugar, y era el único sitio donde nadie me decía ten cuidado, porque a fin de cuentas tenías 25 metros de piscina y podías hacer lo que quisieras. No tenías que preocuparte por chocarte, porque al fin tienes que contar las brazadas y ya está. Entonces, eso es lo que me apasionó, que podía jugar, que podía moverme, porque era muy inquieto. O sea, yo seguía montando en bicicleta, seguía corriendo, seguía chocándome, seguía cayéndome por las escaleras a veces, pero en la piscina no pasaban esas cosas. Y claro, sin darte cuenta de forma gradual, porque esto no te levantas un día y dices, voy a dedicarme a la natación, ¿sabes? Nunca funciona así, sino que vas metiéndote poco a poco y a los 13, 14 años empecé a entrenar 2 horas diarias, luego 4, luego me convencieron para entrenar 7 horas diarias y lo demás es historia. Has mencionado un nombre clave
en tu vida, Ramón del Villar. ¿Qué significó para ti? Pues muchísimas cosas, porque fue de las primeras personas que... Al final yo cuando cuento toda la transformación, ¿no? Parece como que ha sido todo idea mía, pero yo creo que al final, a lo largo de nuestra vida, hay diferentes personas que van sembrando semillas. La cosa es qué hacemos luego nosotros con ellas, ¿no? Entonces, por eso creo que es tan importante escribir, porque te ayuda un poco a poner en el papel lo que vas oyendo, lo que te van diciendo, tanto bueno como no tan bueno. Y Ramón era una de esas personas que insistía en que yo podía llegar lejos, que algún día yo decía, ay, me encantaría algún día ser campeón de España. Y me dice, ¿y por qué te vas a conformar con campeón de España? A lo mejor podrías ser campeón del mundo. Por eso te estoy enseñando a nadar bien. Y insistía mucho en que aprendiera a hacer las cosas. Dice, es que seas ciego no quiere decir que no puedas aprender windsurf, porque a él le encantaba el windsurf, o que jugar al fútbol. Entonces me iba con él, me agarraba a su hombro y nos poníamos a jugar al fútbol. Claro, nos dábamos unos golpes tremendos. Pero de esa manera pude seguir explorando como niño y seguir disfrutando como niño de una infancia que muchas veces a los ciegos les está vedada, porque lo natural con un ciego es decirle, siéntate y no te hagas daño. Y ten cuidado y no hagas esto, no hagas lo otro. Y poco a poco vas creciendo, de aquel niño que no le gustaba nadar, que empezó a tirarse a la piscina, llegas a tus primeros Juegos, 17 años, y en 3 ediciones consigues 9 medallas, entre ellas los 4 oros de Pekín. ¿Tú cuando empezabas te imaginabas que podías llegar a conseguir todo esto y más? No, realmente no. Yo te diría que hasta los 19 años mi sueño era simplemente pues, seguir mejorando, y además tenía una visión muy negativa de la natación y de la vida en general, es decir... Si tenías suerte, a lo mejor las cosas te salían bien y podías conseguir las cosas. Yo lo veo en mucha gente, ese tipo de actitud. Y es una actitud muy dañina porque realmente nunca das todo lo que puedes dar. Y entrenando 7 horas diarias, 12, 13, 15 kilómetros diarios en la piscina, es una actitud que no sirve para absolutamente nada. Entonces, nunca me lo llegué a imaginar. A pesar de los 2 bronces con 17 años, seguía aspirando, pues eso, a estar entre los 3 o 4 mejores del mundo, simplemente. Pero llegó un momento en que tomé la decisión de decir, voy a por un récord del mundo. O sea, si ya estoy invirtiendo este esfuerzo, estoy dejando un montón de cosas a un lado y dejando de vivir, dejando de tener vida social, pues por lo menos voy a por lo más alto, ¿no? Y ese simple pensamiento repetido hasta la saciedad y claro, luego trabajado, porque por eso decía lo de no creo en los sueños, creo en los planes, porque si no tienes un plan, puedes soñar todo lo que tú quieras, que no llegas, ¿no? Pues eso fue lo que me permitió después empezar a soñar que, oye, ¿por qué no? Si hemos conseguido un récord del mundo, ¿por qué no ir a por un oro olímpico? Enamed, a ti te encanta el deporte en general. Después de Londres 2012 te propones un nuevo reto, el Ironman de Lanzarote, y lo consigues. Pero es que 3 meses después escalas el Kilimanjaro. Y así hasta llegar a, por ejemplo, la Spartan Race. Lo tuyo es el agua, pero no lo único, podemos decir. Bueno, el agua es lo que mejor se me da, porque es donde más tiempo he invertido, pero me gusta mucho el deporte. Me gusta mucho el poder moverme y el seguir sintiendo que puedes hacer cosas con tu cuerpo. Y me parecía absolutamente fascinante. Yo odiaba correr antes de empezar a entrenar para el Ironman. Pero me parecía fascinante que pudieras empezar a correr y recorrerte 20 kilómetros y llegar a otro punto con tus propias piernas, ¿no? Con tus propias energías. La Spartan, por ejemplo, un poco salvajada, ¿no? De los obstáculos, el barro, levantar una piedra. Sí, estamos viendo imágenes. Que luego yo además lo pensaba y decía, qué cosa más absurda, ¿no? Coger una piedra, bajarla por una ladera y volver a subir. ¿Para qué? Pero la cuestión no es esa, la cuestión es que sigas probando a tu mente y a tu cuerpo de que eres capaz. Pero sobre todo de tener una excusa para obligar a tu mente y a tu cuerpo a seguir mejorando. Y lo sigues haciendo, porque después del Ironman has escrito un libro, eres coach, das charlas, conferencias, muy motivacional, todo. ¿Cuál es el secreto para triunfar en tantos ámbitos distintos? Pues yo te diría que no hay ningún secreto. Es tener muy claro lo que quieres hacer, diseñar un plan para ello y ser capaz de ir cambiando ese plan. Pero sobre todo creo que lo fundamental es tener una serie de principios, porque sin unos principios claros, un día haces una cosa, otro día haces otra, otro día te interesas por una cosa, pero nunca eres consistente y al final
una cosa que yo aprendí de todos los entrenadores que he ido teniendo a lo largo de los años y de mi propia experiencia es a que si has empezado algo, termínalo. Pase lo que pase y pese a quien pese, tienes que terminarlo. Claro, eso a veces te mete en un berenjenal, como cuando corrí la maratón de Madrid por acompañar a un amigo los primeros 20 kilómetros y a los 20 kilómetros me dice, bueno, estamos a tiempo de retirarnos que estamos en sol. Y dije, lo que se empieza, se termina. Mira, 10 kilómetros después me arrepentía, pero con toda mi alma. Sufrí muchísimo, pero es la única manera. O sea, si tus principios no te valen para todo, pues tampoco son unos principios. Como decía Groucho Marx, estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros. Enamed, siempre dices que para ti una de las claves no es tanta la motivación, sino el compromiso. Y es precisamente lo que tú estabas destacando, que lo que empiezas tienes que terminarlo, ya sea un maratón, ya sea un libro, ya sea, no sé, aprender a tocar la guitarra, por ejemplo. Siempre, de principio a fin. Sí, además es que cuando trabajo muchas veces en las empresas, que no solamente me dedico a dar conferencias, sino que muchas veces pues tienes que trabajar con un equipo durante varias sesiones a lo largo de meses por ayudarles a hacer una gestión de la presión o gestión de la comunicación. Y lo que te das cuenta es que los equipos que avanzan y van tolerando lo que ocurra son aquellos equipos que están comprometidos con los demás del equipo, pero están comprometidos con lo que están haciendo. Es decir, esto tiene que salir, sea como sea. Yo lo veo mucho en el ámbito de la comunicación. La televisión y la radio, tú tienes que hacer un programa y a veces se te cae el invitado, pasan 1000 cosas, alguien no llega, faltan imágenes, pero aún así, como el programa tiene que salir, se encuentra la manera. Y ese es el compromiso del que hablo, porque motivados para hacer nuestro trabajo todos los días no estamos. Yo más de la mitad de los días no me apetece ir a entrenar, no me apetece muchas veces ni siquiera sacar a mi perro a las 6 de la mañana, pero es que hay que hacerlo. Una de tus frases es que tú no tienes sueños, sino que tienes retos, planes. Has conseguido muchos, pero ¿cuáles te quedan por cumplir? Pues creo que casi todos los que me quedan están muy relacionados con la parte de mi trabajo. A mí me encanta la neurociencia y el día de mañana sí que me gustaría que mi profesión estuviese mucho más centrada en la neurociencia. También es verdad que durante este año estamos preparando la clasificación para los Juegos Paralímpicos de Tokio y si vuelvo a Tokio pues sería volver después de 8 años y eso pues me motiva mucho porque ahora mismo vuelvo como un término de béisbol, como el underdog, ¿no? El que va de tapadillo, porque el japonés está muy lejos, el chino está muy lejos y está la cosa bastante complicada, pero eso es lo emocionante. Enamed, también te hemos visto participando, por ejemplo, en la Semana Blanca con el Real Madrid. ¿Tú qué quieres transmitir a los estudiantes? ¿Qué mensajes les mandas? Pues principalmente que no se restrinjan, es decir, la naturaleza, la vida, el mundo te irá poniendo ciertas barreras, ciertos límites, ciertos obstáculos y muchas veces la gente pretende tener una vida sin obstáculos. Dice, joder, ojalá fuera fácil, ojalá no tuviera problemas, pero es que las únicas personas que no tienen problemas en esta vida están en el cementerio. Entonces hay que aceptar que la vida tiene problemas y por otra parte el asumir que el obstáculo está para enseñarte. No puedes huir, no puedes paralizarte, sino aprende o si no, ten una visión muy clara para trazar un camino que te ayude a evitar ese obstáculo por adelantado. Entonces son una serie de herramientas que yo en su momento habría agradecido que alguien me las explicara. Y además, si eso lo unimos a la gestión emocional, a saber identificar nuestras emociones y no huir de ellas, a saber utilizarlas, lo que te dice la frustración, lo que te sirve la tristeza, lo que te dice la rabia, que son emociones muy útiles porque, claro, vivimos en una sociedad donde no te puedes enfadar, está mal visto, pero es que el enfado es importante porque le estás poniendo límites a los demás. Pues algo tan sencillo como eso te puede ayudar muchísimo en tu carrera profesional. Y también pone a prueba eso que comentábamos antes, tu compromiso a la hora de conseguir ese objetivo. Siempre, siempre, porque a mí siempre me pasa una cosa muy curiosa y es que tengo como 3 momentos clave siempre que voy a por un objetivo. Uno es antes de la mitad de conseguirlo, siempre hay algún problema grande que digo, ¿para qué me he metido yo en este berenjenal? El otro es cuando llevo 3/4 partes, otro problema grave o que yo no tengo ya ganas.
y siempre, 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 sin excepción en todo lo que he hecho, justo antes de conseguirlo, un poquito antes, todo se pone en contra. Parece que no se va a poder, parece que va a ser imposible, parece que va a haber muchas complicaciones, o simplemente ya digo, esto ya no me interesa, no tengo ganas, porque claro, sabes que el último esfuerzo es el más grande, a veces. Y te das cuenta que en ese proceso, la mayor parte de la gente no es que no sea capaz, la mayor parte de la gente abandona antes ni siquiera de haberlo intentado lo suficiente. Oye, Named, y tú que eres apasionado del deporte y en concreto del fútbol, del Real Madrid, ¿qué sientes cuando vas al estadio? Pues, siendo honestos, depende del partido. Bueno, porque eso nos pasa a todos. Hay partidos en los que estamos muy callados como espectadores y estamos a verlas venir. Y la verdad es que a mí eso me da pena porque a mí no me transmite la misma energía. Porque claro, yo dependo muchas veces de lo que transmite el público. La verdad es que en los partidos importantes, me acuerdo, uno de los partidos que recuerdo con más cariño, el de la semifinal de la última Champions que ganamos contra el Bayern, una pasada, o sea, aquello era muy intenso. Sí. Y la verdad es que te da un subidón y una serie de emociones que digo, estas son parecidas a las emociones que vivo compitiendo. ¿Y cómo viste, por ejemplo, otros momentos cumbre del Real Madrid en los últimos años? Por ejemplo, la final de Lisboa, Milán, Kiev hace muy poquito. ¿Cómo lo recuerdas? Casi siempre me ha tocado verlos por la tele. Bueno, casi siempre no. Las tres que has mencionado precisamente las he visto por la tele y siempre las he visto con amigos que son muy forofos. Entonces, la verdad es que soy peculiar porque no me suele emocionar demasiado en la primera mitad. Yo siempre tengo la esperanza de que las cosas se arreglarán y mejorarán en la segunda parte, a pesar de que se vaya ganando seguro que irá aún mejor. Y por haber vivido el deporte, cuando no consigues influir en lo que está ocurriendo, pues te frustras mucho. De hecho, al principio de haberme retirado no podía ver el fútbol. Y con los años he aprendido a volver a verlo porque, claro, es que no puedes hacer nada. O sea, si van las cosas mal, no puedes hacer absolutamente nada y como deportista es muy frustrante. Pero ya siempre en las segundas mitades, la verdad es que me vengo arriba. Named, te hemos visto en el vídeo, en las imágenes anteriores, siempre acompañado de tu perrita, que nos comentabas antes fuera de cámara. La confianza tiene que ser total en tu perro guía. Pues sí, es una confianza en ambas direcciones, porque al principio cuando te dan el perro te crees que simplemente tú tienes que confiar en la perrita y confiar en que te va a guiar y que no te va a estrellar, pero ella también tiene que aprender a confiar en ti, es decir, si hace algo mal, saber que lo ha hecho mal, y si hace algo bien, también saber que lo ha hecho bien. Y esa seguridad y esa garantía de que las cosas siempre van a ser de esa manera, a ella le daba mucha tranquilidad, pero claro, tú piensas que el arnés está colocado en sus hombros y cualquier gesto que hace ella con la cabeza, con el cuello o con la cadera me está diciendo a mí información. O a lo mejor estamos pasando entre dos personas y no hay hueco, o hay un pequeño escalón, o hay una baldosa levantada en el suelo. O sea, son gestos muy pequeños que desde fuera apenas yo creo que no se ven o no se perciben, pero que a mí me da muchísima información. Entonces, si no hay esa confianza mutua, pierdes los gestos y cuando los pierdes, pues claro, te chocas. Se te queda mirando como diciendo, a ver, tonto, si te acabo de indicar que está la farola. ¿Son vuestros perros guía algunas veces más fieles que ciertas personas que has conocido, por ejemplo? ¿Hace falta que te responda eso? ¿Sí? Yo creo que está bastante claro, porque ya no es una mascota, es que es tus ojos y pasa contigo las 24 horas del día y yo te diría que mis perritas y especialmente la mayor que lleva conmigo 11 años, yo creo que es el ser vivo que mejor me conoce. O sea, hay veces que me doy cuenta de que estoy irritado o molesto por algo, no porque yo me haya dado cuenta, sino por cómo reacciona ella, de todo lo que me conoce. Entonces, es una fidelidad o es una lealtad que va más allá de todas las palabras que pueda usar para describirla. Named, ¿qué queda de aquel niño que jugaba, que corría sin pensar en el peligro que eso suponía? Bueno, con los años me he vuelto mucho más consciente porque me harté de tener cicatrices por todas partes y de llevarme golpes contra andamios, pero queda mucho.
Queda mucho. De hecho, mira, en el 2018 tuve una época en la que tenía muchísimo trabajo, no hacía tanto deporte y lo noté. O sea, mis habilidades o mi entusiasmo por las cosas mermó bastante y todavía tuve que volver a aprender a cultivarlo. Y hoy en día la verdad es que necesito hacer deporte, necesito moverme, necesito arriesgarme y en el gimnasio soy un temerario. O sea, cuando el entrenador me dice que tenemos que hacer, yo qué sé, dominadas, agarrados a una escalera que tenemos en el techo. Yo salto, me agarro a la escalera, luego pues te arriesgas porque dices, pero ten cuidado que te vas a dar. Y digo, pues ya me daré. Y para eso muchas veces son los retos que sigo haciendo, para volver a experimentar, para volver a arriesgarme. Igual que saltar en paracaídas. O sea, tú imagínate, estás en un escalón, en un avión, a no sé cuánta altura, enganchado a una persona, pero no ves lo que tienes por delante. Entonces, hay gente que me dice, pues, ¿tienes miedo en ese momento? Digo, no, si es que como no veo lo que va a pasar, ¿para qué voy a tener miedo? Es elegir o tener miedo a lo desconocido o lanzarte y arriesgarte. El riesgo. ¿Para ganar en la vida hay que arriesgarse? Siempre, siempre. Pues ¿sabes qué es lo peligroso? El desafío, que cuando ganas y las cosas te van bien, ¿qué es lo que solemos decir? Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Claro. Y ese es un riesgo muy grande, porque en realidad cuando estás ganando es cuando más tienes que arriesgar, cuando tienes que hacer cambios, cuando tienes que seguir innovando. Pero es mucho más difícil para el cerebro humano, arriesgamos más cuando estamos perdiendo, porque solamente un ejemplo, en las relaciones de pareja, ¿cuándo hacemos más por la pareja? ¿Cuando va bien o cuando va mal? Generalmente cuando va mal, ¿no? Entonces, siempre hay que arriesgar. Y yo creo que una persona que deja de arriesgar, que empieza a acomodarse, que empieza a estabilizarse, antes de que te des cuenta han pasado 10 años y dices, no sé qué he hecho con mi vida. Y eso para mí personalmente me resulta muy, muy triste. Y muy frustrante. Sí. Hay una reflexión tuya que escuché hace bastante tiempo y que se me quedó grabada a fuego, y es la diferencia entre participar en el partido de nuestras vidas y verdaderamente jugarlo. Y me gustaría que le contaras a los espectadores de Real Madrid Conecta cómo ves tú ese partido que todos deberíamos estar sobre el césped jugando. Pues es que es muy sencillo. Cuando estamos en las gradas viendo un partido, realmente no podemos intervenir, no podemos hacer absolutamente nada, nada más que jalear, gritar, pero en realidad no tenemos ningún efecto sobre lo que ocurre. Y si por el contrario estás en el césped, tienes dos opciones: o caminas, te paseas, y de hecho nosotros como espectadores muchas veces nos frustra cuando vemos a un jugador haciendo eso, ¿no? Pues dices, pues si no está haciendo nada. Pero es que la realidad es que nosotros muchas veces en nuestra vida hacemos eso, es que participamos simplemente. Nos quedamos mirando el partido, todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, pensando que no podemos hacer nada. No, es que la crisis, es que esto, es que lo otro, es que ella, es que él. Entonces, hay un dicho en inglés que dice que siempre que señalas a alguien, tienes 3 dedos apuntando hacia ti, ¿no? Porque la responsabilidad final es de uno mismo. Y tomar la responsabilidad es ponerte en ese campo de juego, en ese césped, pero no solamente estar ahí, sino ir a por la pelota, lucharla, regatear si hace falta, pelearte e intentar, pues si puedes meter gol, pero por lo menos que tú aportes un esfuerzo, una energía, una dedicación a tu vida. Y al final el partido de nuestra vida es realmente el único que importa, porque los demás, pues bueno, pasan, se terminan, se olvidan, pero me da mucha pena ver a chavales de 20 y pico años, gente más mayor, pero veo mucha gente de 20 y pico años con toda la energía, con todas las ganas, con todo el entusiasmo y con toda la vida por delante, pues ahí, bueno, a lo que se pueda. Y digo, pero chico, despiértate, juega. Enamed, ahora que estamos hablando de fútbol, quiero enseñarte algunas de las claves del último partido del Real Madrid, ahora que faltan un poco más de 24 horas para que el Real Madrid juegue el último partido de la fase de grupos de la Champions. Nos vamos a fijar en la victoria frente al Español, en los detalles que verdaderamente marcaron la diferencia. Porque, atento Enamed, atentos también todos los madridistas, porque os vamos a dar todas las claves, así que te invito a que te quedes, pero antes de ello te quiero hacer una última pregunta. ¿Cambiarías algo de tu vida si pudieras? Creo que no. No, porque incluso las cosas que no me han salido, las cosas que me han frustrado, las cosas que he hecho mal,
me han servido para llegar a otros objetivos. A veces lo importante no es alcanzar el objetivo, sino el camino que se te puede abrir después. Pues nos quedamos con esa reflexión. Enamed, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Real Madrid Conecta. Y lo dicho, te invitamos a que te quedes porque tú que eres futbolero y además madridista, te aseguro que tenemos todavía muchos más detalles que queremos compartir con todos vosotros de la victoria del Real Madrid este sábado frente al Español. Uno de ellos, la labor que hicieron nuestros jugadores para meterse dentro de la muralla defensiva que ofreció el Español. Más detalles, la potencia de algunos de nuestros jugadores, como por ejemplo Vinicius, Fede Valverde y por supuesto los goles. Rafa Varane y Karim Benzema, dos nombres propios, goleadores. Enseguida vais a ver las claves que dieron la victoria al Real Madrid, lo que todavía no se ha visto del partido que ganamos este sábado frente al Español.